Cada tarea en un proyecto queda definida por sus propiedades y las propiedades de las tareas, además del nombre, la fecha de comienzo, de finalización, su duración, quedan reflejadas en el panel de información de las tareas. Vamos a conocer estas propiedades, estas informaciones y dicho panel. Para presentar en pantalla la información de una tarea, bastará con seleccionar dicha tarea y en la ficha Tarea acudir al botón Información. Nos da paso al panel de Información de la tarea, que bajo diferentes fichas recoge las informaciones que definen fundamentalmente las tareas, además de aquellas, cancelemos, que aparecen en la tabla pertinente que tengamos en pantalla. Otra manera de acceder directamente a la información de las tareas es haciendo doble clic en el propio nombre de la tarea en la tabla presentada. Bajo la ficha general encontramos propiedades generales de las tareas, tales como el nombre de la tarea, la duración de la tarea en días transcurridos, en días o periodos laborables definidos, duraciones estimadas, habría que marcar la casilla para presentar la interrogación que ya conocemos. En el caso de que el proyecto hubiera comenzado a transcurrir y ya tuviéramos tareas reales, trabajo real efectuado para esta tarea, aparecería en este panel de porcentaje completado el tanto por ciento de la duración de la tarea que ya estuviera realizado, ejecutado, satisfecho. La prioridad es otra propiedad que se podría modificar desde aquí. Poseerá valores entre el 1 y el 1000. Por defecto todas las tareas tienen una prioridad de 500 y la prioridad que aquí se especificara serviría para que en el caso de que dos tareas concurrieran en el tiempo con los mismos recursos asignados y nosotros deseásemos redistribuir las tareas automáticamente por parte del programa, ¿qué tarea de esas dos que entran en conflicto debería moverse? Aquella que tuviera menos prioridad. También las tareas se pueden programar de forma manual o de forma automática, como ya conocemos, y una tarea se puede definir como inactiva o activa. Esta es una propiedad nueva de la versión 2010 de Project y cuando una tarea se encuentra inactiva, automáticamente desaparece de la programación del programa, de la programación del proyecto temporalmente para ver cómo repercutiría en nuestro proyecto el que esta tarea estuviera o no estuviera, de cara a evaluar trabajos, duraciones y por supuesto costos. Veremos también que desde afuera, desde concretamente la ficha tarea, podemos desactivar la o las tareas seleccionadas con este botón que estoy señalando en este momento. También aparece la fecha de comienzo y de finalización como datos de la información de la tarea. Mostrar en escala de tiempo la tarea significaría que, además de la vista pertinente, se activaría la presentación de la escala de tiempo y esta tarea sería movida, presentada directamente en esa escala del tiempo. Vamos a mostrarlo, activarlo para ver la repercusión. Ocultar la barra, lo que haría sería ocultar, simplemente ocultar del diagrama de Gantt la barra correspondiente a esta tarea. Una tarea resumida es aquella tarea que aparecería plasmada, además de en su zona pertinente del diagrama de Gantt, sobre la propia barra de resumen del proyecto. Vamos a marcar estas tres casillas, aceptemos y veamos la repercusión. Como vemos, aparece la escala de tiempo. La tarea que teníamos seleccionada aparece movida a la escala de tiempo. Por otro lado, esta tarea ya no aparece reflejada en el Gantt, porque así lo hemos decidido, y en el caso de que esta tarea desde su información, doble clic, no la tuviéramos como ocultada, la característica de resumida hará que esta tarea aparezca proyectada sobre la tarea de resumen de esa fase en la propia barra de resumen. Si entramos de nuevo a información de la tarea, podemos no mostrarla en la escala de tiempo y no mostrarla en la tarea de resumen, con lo cual aparecería como una tarea más con condiciones normales sobre el diagrama de Gantt. Vamos a conocer alguna información más sobre las tareas. Desde la ficha predecesoras podemos apreciar cuál es el nombre de la tarea predecesora, así como qué tipo de vínculo tiene con ella y la posposición en el caso de existir.
También aparece la duración y el nombre de la tarea como recordatorio de información vital. Desde la ficha Recursos, nosotros podríamos observar todos los recursos que podría tener asignada esta tarea para su ejecución. En este caso todavía no tenemos recursos definidos en nuestro proyecto. Bajo la ficha Avanzado se pueden definir otras propiedades, otras informaciones muy importantes. Existe un concepto que se estudiará en su momento, el de fecha límite. Podemos establecer una fecha de modo que esta tarea, cuando fuera por vínculos con otras tareas o desplazada en el tiempo a lo largo del diagrama, en el caso de sobrepasar esta fecha límite, nos advertiría en la columna de información con un rombo de color amarillo que esta tarea viola, excede esta fecha tope, esta fecha límite que podemos indicar aquí. De momento y de manera predeterminada aparece como no definida. También aparecen las delimitaciones, lo que ahora se llaman las restricciones. Podemos poner condicionantes a las tareas para que se fuercen a finalizar en una determinada fecha, para que no comiencen antes de una determinada fecha. Por defecto, cuando el programa ha programado, valga la redundancia, el proyecto a partir de una fecha de comienzo, la restricción por defecto es que debe comenzar lo antes posible. En el caso de tener una restricción, podíamos poner en este panel cuál es la fecha de esa restricción, es decir, debe terminar para tal fecha. También las tareas pueden ser programadas como de unidades fijas, es el modo de por defecto, pero también como de trabajo fijo o duración fija. Lo observamos en este panel que aparece en las propiedades de la tarea. También hay una característica muy interesante, se estudiará en otro capítulo, de programación condicionada por el esfuerzo. Podemos asignar también a las tareas un determinado calendario y aquí aparecería el código EDT. Las tareas, en breve, en este mismo capítulo vamos a estudiar los hitos, podemos marcarla también como hito, como una tarea que marca un punto estratégico en la vida del proyecto. Podríamos marcarla aquí y los hitos, las tareas como hito, quedan marcadas de una manera peculiar, por defecto con un icono, con un elemento identificativo de rombo de color o bien negro o bien gris dependiendo de la versión del programa. Vamos a quitar esta propiedad avanzada de marcar tarea como hito. En la ficha Notas podemos añadir, a modo de pequeño editor de textos, notas aclarativas. Por ejemplo, el arquitecto es Juan Gómez. Por ejemplo, datos, el teléfono de contacto, podríamos insertar imágenes, viñetas. Al dar a aceptar a esta propiedad, a estas notas, automáticamente aparece en la columna indicadores el icono del post-it. Haciendo doble clic ahí, pasaremos directamente a la nota textual que tiene esta tarea. Decir que es conveniente documentar las tareas insertando textos en el apartado Notas. Y por último, en los campos personalizados, decir que nosotros podemos incorporar en las tablas campos personalizados para guardar información que por defecto los campos que vienen inicialmente en la tabla visualizada no tenemos. Por ejemplo, vamos a cancelar el panel, nosotros podríamos, botón derecho, insertar columnas, pero también podríamos trabajar con campos personalizados. Podemos trabajar con campos personalizados y elegir del ramillete de campos de texto un primer campo para guardar información, por ejemplo, de otros datos textuales sobre la tarea. Al darle a aceptar, aparecería directamente en la tabla este campo cuando lo añadamos, cuando lo insertemos. Botón derecho, vamos a insertar columna, vamos a la O, porque hemos denominado a este nuevo campo otros datos, es el campo predeterminado de texto 1 y nosotros podríamos a una determinada tarea asignar, por ejemplo, el valor de tarea importante, tarea vital, los comentarios, al margen de los comentarios, información que nosotros estableciéramos.
Cuando entremos en las propiedades de esa tarea, vemos que en campos personalizados tenemos el de otros datos con el valor vital para esta tarea. Por lo tanto, tenemos un conjunto de informaciones como parte de las tareas y aparecen en el panel Información de la tarea.